Desplazamiento de Estado. El equipo está conformado por Acosta Sánchez María José, Arellano Martínez Amata Yosedir y Melanie Castillo Reyes. Bueno, antes de empezar el tema les voy a dar una breve explicación de qué es globalización. Bueno, es un proceso de integración mundial con los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales. La globalización fue un fenómeno histórico marcado por la desaparición del llamado socialismo real. El socialismo real se refería a la planificación económica en tipo soviético y era aplicada por partidos comunistas. Esto impulsó a que se hiciera un proyecto político creado por una clase social hemogónica y implicó el desplazamiento de Estado de la actividad económica. Todo esto trajo como consecuencia se impuso una modalidad capitalista y hubo cambios políticos y culturales. Este proyecto del que les habla mi compañera Melanie es un proyecto político el cual da por alto la historia del capitalismo. Este sigue cierta constancia del intervencionismo estatal. Esto con el fin de asegurar el funcionamiento del mercado y algunas otras ocasiones con el fin de impedir que el capitalismo frustre las necesidades esenciales del humano, como podrían ser la estabilidad y la seguridad. El desplazamiento del Estado y la imposición del mercado en las actividades económicas previeron correctamente distintos sectores sociales opuestos a la privatización de empresas públicas y de recursos naturales. Evidentemente esto trajo ciertas desventajas, ya que hubo muchos problemas sociales, entre los cuales destacan la exclusión social, el aumento de desempleo, aumento de pobreza y también agudizó la polarización en sociedades. También los servicios públicos como el agua, la electricidad, la vivienda, la educación, entre otros servicios proporcionados por el Estado, comenzaron a perderse como derechos ciudadanos y estos comenzaron a tratarse como mercancías intercambiadas entre proveedores privados y clientes para disminuir la desigualdad social y regional. Bueno, ahora nosotros les vamos a hablar acerca de cómo se impulsó el neoliberalismo. Para empezar, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es como un movimiento actualizado del liberalismo. Este se basa en limitar la participación del Estado en asuntos jurídicos y económicos. Creo que esto tuvo inicios más o menos al finalizar o a finales de la Primera Guerra Mundial y se caracterizó principalmente por amplia liberación económica, libre comercio y reducción del gasto público. El neoliberalismo comenzó a imponerse a partir de una crítica a la intervención del Estado en una situación económica. Por los hechos pasaba que había anular y mercantilizar los derechos conquistados por la clase trabajadora después de tantos años de lucha. Como se muestra en la imagen, los trabajadores pues lucharon por sus derechos y por tener ellos también su economía, su bienestar económico y así. En la década de los 70s y 80s hubo un brutal ataque contra el estado de bienestar y este demostró que el Estado no tiene nada que hacer en el mercado y en la actividad económica, ya que ésta se desarrolla de manera natural y alcanza el equilibrio económico por sí sola. El desplazamiento de equilibrio entre el gobierno y el mercado se reforzó con una ofensiva en el terreno ideológico. Por un lado el Estado se veía bien, pero por otro lado se exaltaron las supuestas virtudes del mercado y su libre funcionamiento. Incluso el sentido neoliberalista sostuvo que siempre será preferible sacrificar la democracia al bienestar de la población. Declararon el Estado ineficiente, se agregaron otros agravios. A las víctimas se les acusó de no aprovechar las oportunidades que brindaba el mercado. Bueno, mi conclusión de este tema de desplazamiento de Estado es que trajo desventajas a la población, ya que
el gobierno esto lo veía solamente como intercambio de mercancías y no tomaba en cuenta a la población. Entonces, esto iba desarrollando a que los bienes y servicios fueran decayendo, como por ejemplo se ha mencionado, que ha sido la educación, la salud y todo lo que pues era básico para las personas. Entonces, esa es mi conclusión. Como ya sabemos, la globalización es la internacionalización cultural, política, tecnológica, social y económica. Y esta va apoyada por el neoliberalismo que buscaba que el Estado no interviniera en la economía ni en el mercado. El desplazamiento del Estado fue cuando el Estado perdió eficacia para generar capital y el libre mercado sería la nueva manera para generarlo. Es decir, el Estado quitó los servicios públicos a causa de la privatización de empresas que provocó desempleo y pobreza. Pero los ciudadanos intercambiaron estar al margen de cualquier situación social a cambio de estos servicios y así poder disminuir la pobreza y la desigualdad. Bueno, yo como conclusión les puedo compartir que siento que el desplazamiento del Estado fue, o sea, como que benefició a unos y perjudicó a otros. Porque, por ejemplo, o sea, a los empresarios, a los empresarios, a los de clase más alta, les benefició. Y, por ejemplo, a los de clase baja, pues no les benefició tanto, ya que vimos que hubo mucho desempleo, mucha desigualdad social, mucha pobreza. Entonces yo, por ejemplo, siento que con esto el rico se hizo más rico y el pobre se hizo más pobre. Entonces yo siento que de aquí surgió el neoliberalismo, que el neoliberalismo pues se basaba en que el Estado no participara mucho en las decisiones económicas o así. Siento que, o sea, bueno, el neoliberalismo trató de buscar una justicia, un balance más acorde entre la riqueza y la pobreza. Siento que pues sí benefició un poco más a la gente, pero igual siento que hubo un poco más de un lado beneficios que del otro, porque pues los más beneficiados pues fueron los de clase alta, y los de clase baja, clase trabajadora, pues le batallaron un poco más en encontrar pues su bienestar económico, su igualdad social, etcétera.